Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. México. Comunidades denuncian construcción de megaproyecto sin su consentimiento. Comunidades denuncian una ola de megaproyectos impuestos en su territorio sin su consentimiento, desde granjas porcinas industriales hasta la polémica expansión turística del Tren Maya. Pero su mayor indignación se centra en la cervecería Heineken de Canacín, cerca de Mérida, anunciada en junio. Para muchos mayas de Yucatán, los planes para la fábrica no representan un avance prometedor, sino la continuación de un problema más profundo: el desarrollo industrial respaldado por el gobierno que amenaza el suministro de agua y los derechos humanos, dejando a las comunidades locales atrapadas en un conflicto desigual para proteger su supervivencia cultural y ambiental. Las comunidades indígenas han criticado la falta de consulta pública, refutando la afirmación de la empresa que se realizaron consultas en diciembre pasado y expresando su preocupación por los impactos ambientales, en particular los efectos del consumo de agua en las comunidades locales. Perú. Organizaciones indígenas y de derechos humanos rechazan eliminación de la Comisión de Pueblos. El Pleno del Congreso de la República aprobó los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado, en el marco de la implementación del sistema bicameral que tendrá vigencia a partir de 2026. Apenas fue conocida esta decisión, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH, alertó sobre la eliminación de la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, un espacio clave creado en 2006 para fomentar la defensa, protección y desarrollo de las personas más vulnerables del país. La CNDH calificó esta eliminación como un retroceso histórico, porque eliminar esta comisión significa darle la espalda a quienes sostienen la vida y la cultura del país. Los pueblos indígenas protegen los territorios, el ambiente y la memoria viva del país. Al eliminar esta comisión, el Congreso da la espalda a quienes sostienen la vida y la cultura de Perú, indicó a través de un comunicado. Colombia. Indígenas y campesinos protestan contra entidades del gobierno. La capital colombiana enfrentó jornadas de tensión institucional por la ocupación de sedes ministeriales y entidades públicas, donde organizaciones indígenas y sociales mantuvieron campamentos instalados tanto en el interior de las oficinas como en las entradas de los edificios. Las personas movilizadas exigieron el cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno nacional, la aprobación de las reformas pensional y de salud y la presentación de la Ley Orgánica de Sistema General de Participaciones. Ante la ofensiva de la oligarquía colombiana y su negativa a dar paso a permitir reformas, por mínimas que sean, los movimientos sociales en el país, obreros, campesinos, sectores populares, mujeres, jóvenes, estudiantes, indígenas y afros, hemos decidido movilizarnos en todo el país, incluido Bogotá, para presentar nuestras propuestas de país, señalaron en un comunicado oficial. Honduras. Comunidades denuncian ataque armado dentro de territorio garífuna. La comunidad de Triunfo de la Cruz fue objeto de un violento ataque por parte de un grupo armado. Este ataque se suma a 2 atentados, lo que confirma una escalada sistémica de la violencia y el hostigamiento en los territorios. La conocida activista hondureña Miriam Miranda expresó que este hecho demuestra que la colonización no es un hecho del pasado. Es una realidad vigente que se manifiesta a través del despojo territorial, la criminalización de la defensa de la tierra y la impunidad y la alianza entre grupos de poder económico y fuerzas que operan fuera de la ley. La amenaza de un grupo armado es la cara contemporánea del viejo despojo colonial, declaró. Denunciaron además que la inacción y la complicidad de las autoridades al no garantizar la seguridad y no ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor de la comunidad, están permitiendo que estos grupos armados sigan operando con total impunidad. Paraguay. Comunidades indígenas reclaman territorio
tras desalojos por el agronegocio. Más de una decena de comunidades indígenas en Paraguay iniciaron una serie intermitente de movilizaciones y cortes de rutas en múltiples departamentos como parte de una protesta nacional exigiendo respuesta al Estado en el reconocimiento de sus territorios y contra los desalojos manipulados por el agronegocio. Aseguraron que las medidas se incrementarán. Entre sus demandas piden la destitución del presidente del Instituto Paraguayo Indígena, INDI, Juan Ramón Venegas, al que señalaron cómplice del gobierno. Las protestas también fueron un acto de reafirmación cultural y espiritual. A los cortes de la ruta se suman rezos comunitarios, cantos y rituales colectivos que expresan la fuerza de su resistencia. Lejos de ser una molestia para el tránsito, como señalaron los medios hegemónicos principales del país, los bloqueos se convirtieron en un grito de dignidad frente a siglos de opresión. Hoy, los pueblos se plantan y anuncian que no retrocederá hasta que haya respuestas concretas, expresaron los manifestantes. Sudáfrica. Las comunidades Khoi y San luchan por un mayor reconocimiento a su cultura. Las comunidades Khoi y San de Sudáfrica han expresado una profunda insatisfacción por el lento avance tras la publicación de un informe de investigación de la Comisión de Derechos Humanos hace casi 8 años. El informe de 2017 pidió varias reformas clave, entre ellas la eliminación del término de color de los documentos oficiales, el reconocimiento formal de los líderes tradicionales Khoi y San y la preservación de sus lenguas indígenas. Sin embargo, los miembros de las comunidades afirman que se ha hecho muy poco para implementar estas recomendaciones. En la última semana de octubre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos y varios departamentos gubernamentales ofrecieron una actualización sobre el tema durante una reunión celebrada en el Cabo del Norte. Pero muchos representantes Khoi y San siguen frustrados, afirmando que las promesas del gobierno aún no se han traducido en cambios significativos. Uganda. El Banco Mundial registra una solicitud de inspección sobre un proyecto de inversión. El Plan de Inspección del Banco Mundial ha registrado una solicitud de inspección relacionada con el proyecto Inversión de Bosques y Áreas Protegidas para el Desarrollo Climáticamente Inteligente. La solicitud, presentada por representantes de pueblos indígenas Batwa, afirma que el proyecto ha excluido y afectado negativamente a sus comunidades. Durante mucho tiempo han vivido en o cerca de bosques y reservas de vida silvestre destinadas a la conservación y reforestación. Los Batwa alegan que las actividades del proyecto han provocado desplazamientos, pérdida de acceso a tierras ancestrales y una consulta inadecuada sobre sus derechos y medios de vida. El registro de la solicitud por parte del penal de inspección no implica todavía ninguna falta, pero activa un proceso para revisar las denuncias y determinar si se justifica una investigación completa sobre posibles violaciones de políticas. Noruega. Victoria para pueblos indígenas al detener un proyecto de parque eólico. La Dirección Noruega de Recursos Hídricos y Energía, ENVE, por sus siglas en inglés, anunció el martes que ha rechazado los planes para el enorme parque eólico David, ubicado en el norte del condado de Finnmark. La decisión detiene el proyecto de 800 megavatios, citando los graves e irreversibles impactos que tendría sobre la segunda área natural continua más grande de Noruega. De manera crucial, la ENVE también destacó el importante valor que el sitio tiene para la cultura sami y la cría tradicional de renos, un tema que ha sido fuente de controversia en el impulso del país hacia las energías renovables. Aunque el solicitante, Grenselandet, puede apelar la decisión, el rechazo se considera una victoria para los derechos indígenas y la protección ambiental en la nación nórdica. Tailandia. Líderes indígenas tailandeses enfrentan cargos por protestar contra el despojo de tierras. 11 líderes indígenas y defensores de derechos humanos en Tailandia enfrentan actualmente procesos penales bajo la Ley de Asambleas Públicas, tras participar en protestas pacíficas contra 9 leyes de conservación que, según afirman, los despojan de sus tierras ancestrales. Los cargos se originan
en manifestaciones masivas realizadas a fines de 2024 y principios de 2025, en la que miles de pueblos indígenas se movilizaron para oponerse a 2 decretos reales presentados como medidas de conservación, pero que en la práctica restringieron sus derechos de administrar y habitar sus territorios ancestrales. Los críticos sostienen que el uso de estos mecanismos legales equivalen a una criminalización de la disidencia, diseñada para silenciar a quienes resisten políticas injustas y ponen en duda la legitimidad de la acción comunitaria. Este caso de alto perfil pone en relieve una preocupante tendencia global, en la que los esfuerzos de conservación, cuando no van acompañados del reconocimiento de los derechos indígenas, deriva en represión en lugar de protección, haciendo que la defensa legal y la solidaridad internacional sean fundamentales para los acusados. Filipinas. Los pueblos indígenas enfrentan amenazas por minería de carbón. Pueblos indígenas, agricultores y grupos religiosos del sur de Filipinas se oponen a un gran proyecto de minería de carbón, al considerar que amenaza su salud, sus medios de vida y sus tierras ancestrales. Desde el año 2022, la minería a cielo abierto en la aldea de Ned, en el sur, Cotabato, ha dañado zonas boscosas, provocando contaminación en las carreteras por el polvo de carbón y causado accidentes con camiones de carga. La situación se ha complicado debido a que San Miguel Corporación vendió las empresas mineras a un comprador desconocido, lo que dificulta establecer responsabilidades. En respuesta, los líderes tribales están recuperando un método tradicional de defensa territorial llamado Balik Lasang, que significa restaurar los bosques. Están llevando a cabo acciones de reforestación para impedir que continúe la minería en sus tierras ancestrales reconocidas. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.